Buenas tardes, nosotros somos Sebastián Velázquez y Ana María Vega y vamos a hablar de la vinculación de Colombia a la OMC y los acuerdos multilaterales sobre políticas internacionales de comercio. Bueno, eh, la Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores a llevar adelante todas sus actividades. Bueno, esto tiene algunas funciones y son administrar los acuerdos comerciales de la OMC, un foro para negociaciones comerciales, trata de resolver las diferencias comerciales, supervisa las políticas comerciales nacionales, asistencia técnica y curso de formación para los países en desarrollo y cooperación con otras organizaciones internacionales. La OMC. Bueno, la OMC realiza negociaciones comerciales, aplicación y vigilancia, solución de diferencias, creación de capacidad comercial y proyección exterior. Colombia y la OMC. Digamos que Colombia es miembro de la OMC desde el 30 de abril de 1995. La misión de Colombia ante la OMC es, aparte de ejercer la representación permanente del país, promueve los intereses de Colombia en los asuntos comerciales y conexos que se ventilan en el Foro Multilateral de la Política Comercial. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define la posición de Colombia en la negociación, la que se construye en consulta con las diferentes entidades del sector público involucradas. Por el que se establece la Organización Multilateral de Comercio. Prevé un marco institucional común que abarcará el acuerdo general, modificado en la ronda Uruguay, todos los acuerdos e instrumentos concluidos bajo sus auspicios y los resultados integrales de la ronda. Su estructura tendrá como elemento principal una conferencia ministerial que se reunirá por lo menos una vez cada 2 años. Se establecerá un Consejo General encargado de supervisar en forma regular el funcionamiento del acuerdo y la aplicación de las decisiones ministeriales. Este Consejo General actuará además como órgano de solución de diferencias y como órgano de examen de políticas comerciales para tratar todas las cuestiones comerciales abarcadas por la OMC y establecerá también órganos subsidiarios tales como un Consejo de Mercancías, un Consejo de Servicios y un Consejo de los ADPIC. El marco de la OMC servirá de vehículo para garantizar que los resultados de la Ronda Uruguay se traten como todo único y, por consiguiente, el hecho de ser miembro de la OMC entrañará la aceptación de todos los resultados de la ronda. Algunos de estos acuerdos son: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Uniones Aduaneras y Zonas de Libre Comercio, acuerdo por el que se clarifican y refuerzan los criterios y procedimientos para el examen de nuevas uniones aduaneras o zonas de libre comercio, o ampliaciones de las existentes y para la evaluación de sus efectos en terceras partes. Se aclara también en el acuerdo el procedimiento que ha de seguirse para lograr la compensación que pueda ser necesaria en caso de que las partes contratantes que constituyan una unión aduanera quieran aumentar un arancel consolidado. Se dan asimismo aclaraciones sobre las obligaciones de las partes contratantes con respecto a las medidas adoptadas por gobiernos o autoridades regionales o locales dentro de sus respectivos territorios. Otro de estos acuerdos es el Acuerdo sobre la Agricultura.
Las negociaciones se han traducido en 4 partes principales del acuerdo: el acuerdo sobre la agricultura en sí, las concesiones y compromisos que los miembros han de asumir respecto del acceso a los mercados, la ayuda interna y las subvenciones a la exportación, el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y la decisión ministerial relativa a los países menos adelantados y a los países en desarrollo importadores netos de alimentos. Globalmente, los resultados de las negociaciones brindan un marco para la reforma a largo plazo del comercio de productos agropecuarios y de las políticas agropecuarias internas a lo largo de los años venideros. Constituyen un avance decisivo hacia el objetivo de una mayor orientación hacia el mercado del comercio de productos agropecuarios. Se refuerzan las normas que rigen el comercio de productos agropecuarios, lo cual llevará a una mayor previsibilidad y estabilidad tanto para los países importadores como para los países exportadores. Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Este acuerdo se refiere a la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, en otras palabras, a los reglamentos relativos a la inocuidad de los alimentos y a la salud de los animales y las plantas. En el acuerdo se reconoce que los gobiernos tienen el derecho de tomar medidas sanitarias y fitosanitarias, pero que éstas solo deben aplicarse en la medida necesaria para proteger la vida o la salud de las personas, de los animales y también para poder preservar los vegetales. A fin de armonizar las medidas sanitarias y fitosanitarias sobre la base más amplia posible, se alienta a los miembros que basen sus medidas en las normas, directrices y recomendaciones internacionales en los casos en que existan. Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Este acuerdo está destinado a ampliar y clarificar el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio concluido en la Ronda de Tokio. En él se trata de conseguir que ni los reglamentos técnicos y normas, ni los procedimientos de prueba y certificación creen obstáculos innecesarios al comercio. Sin embargo, se reconoce que los países tienen derecho de establecer los niveles que estimen apropiados. Por ejemplo, para la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales, la preservación de los vegetales o la protección del medio ambiente, y que no debe impedírseles que adopten las medidas necesarias para garantizar estos niveles de protección. Por consiguiente, el acuerdo alienta a los países a utilizar normas internacionales cuando éstas sean apropiadas, pero no les exige que modifique sus niveles de protección como consecuencia de la normalización. Acuerdo sobre inspección previa a la expedición. La inspección previa a la expedición es la práctica de emplear a empresas privadas especializadas para verificar los pormenores, esencialmente precio, cantidad y calidad, de la expedición de mercancías pedidas al extranjero, utilizada por los gobiernos de países en desarrollo. Su finalidad es salvaguardar los intereses financieros nacionales, por ejemplo, prevenir fugas de capitales y fraudes comerciales, así como la evasión de derechos de aduana, y contrarrestar las insuficiencias de las infraestructuras administrativas. En el acuerdo se reconoce que los principios y obligaciones demandantes del GATT son aplicables a las actividades de los organismos de inspección previa a la expedición, encargados de esa función por los gobiernos. Entre las obligaciones impuestas a los gobiernos usuarios de sus servicios figuran la no discriminación, la transparencia, la protección de la información comercial confidencial, la utilización de directrices específicas para realizar la verificación de los precios y la obligación de evitar demoras irrazonables y conflictos de intereses por parte de los organismos de inspección previa a la expedición.
En esta presentación hemos nombrado los acuerdos más importantes, ya que en total son más, pero aquí se han mencionado los más importantes.